Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, sin ningún mérito, Señor, nos salvaste, y nos has hecho hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza y gloria para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Te agradecemos también que nos des este tiempo. En esta hora, tú estás con nosotros y miras a cada uno de nosotros. Te pedimos esto para que también les des a cada uno sus respectivas gracias. Los hermanos y hermanas que no hayan podido reunirse hoy, donde quieran que estén y que estén escuchando tu palabra, te pedimos, Señor, de que estés con cada uno de ellos y que les des a cada uno también sus respectivas gracias y que puedan vivir más fervientemente de acuerdo a tu voluntad. A pesar de las dificultades que estamos pasando, queremos confiar más en ti y también queremos vivir más conforme a ti, dignamente como hijos tuyos, Señor, por lo que te pedimos de que nos sustentes a cada uno de nosotros. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos, Señor, de que los sanes lo antes posible. Y los que son débiles de corazón, Señor, te pedimos de que cuides a cada uno de ellos para que ninguno caiga. Todos los hermanos y hermanas que están guardando su fe y que están predicando tu evangelio en todos los lugares del mundo, también te pedimos, Señor, de que estés con cada uno de ellos y que los protejas y que los guardes y que los guíes más con tu palabra y con tu poder, la palabra que nos quieres dar hoy, Señor. A través del Espíritu Santo te pedimos de que nos hagas entender y que nos hagas más fuertes y que nos perfecciones más. Para saber cómo debemos vivir en estos últimos tiempos, también te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 13. Del versículo 10 al 13, vamos a leer. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta aquí. Muchas personas parecen ser que están cansadas y debilitadas, porque la pandemia del coronavirus está durando más de lo esperado, y nosotros, como cristianos, nos sentimos frustrados, porque no podemos aprender libremente la palabra, hacer comunión y predicar el Evangelio. Como estamos muy limitados, pues por esa razón estamos muy frustrados, ¿verdad? Entonces, todos los domingos
para que venga el día en el que nosotros, los hermanos y hermanas, se puedan reunir todos sin que falte ni un solo asiento, ¿verdad? Pero como no es posible, esto es muy lamentable, ¿verdad? Y frustrante que tengamos que dejar este lugar un poco vacío. Es por eso que anhelo fervientemente y oro para que Dios termine lo antes posible esta pandemia y nos dé la oportunidad de predicar libremente la palabra y que podamos también hacer comunión y servir al Señor en estos últimos tiempos. El tema más importante entre los cristianos que han nacido de nuevo es como tal cual está escrito en Efesios 5:18, que es el tema en el que seguimos hablando, sed llenos del Espíritu. Y en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser hijo de Dios significa que es guiado por el Espíritu de Dios. Nosotros no hubiéramos recibido la salvación sin la gracia de Dios. Nosotros que estábamos alejados de Dios y que obrábamos en medio del pecado, que éramos enemigos suyos debido a nuestras malas acciones, que merecíamos el juicio, la ira y la destrucción de Dios, pero nosotros fuimos salvos por medio de la fe, cuando nos dimos cuenta de la gracia que nos dio el Señor a través del perdón de nuestros pecados para siempre, a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. Y nosotros esa salvación, que sólo por la gracia de Dios, esta salvación, que se recibe sólo por la gracia de Dios, hasta que entremos en el reino de los cielos y vayamos al cielo, es sólo también por la gracia de Dios. Pero la persona salva tiene evidencia de que es salva. Como está escrito que el buen árbol produce buenos frutos, antes de recibir la salvación eran árboles malos. Éramos árboles malos. Nosotros, antes que éramos árboles malos, fuimos cortados, ¿no?, debido a Adán, y fuimos transferidos de muerte a vida. Y ahora el Señor está con nosotros, entonces ese corazón y esa vida no pueden evitar cambiar. Si las uvas no crecieran, si en las uvas crecen espinas, sería algo extraño, no es normal. Pero ¿qué sucede cuando se forman espinas en la vid? Esto sería un gran problema porque dices, esto pues parece ser que no es una vid, ¿no? Que la vid produce, en vez de frutas, pues produce espinas, frutas malas y extrañas. Eso es algo que es incorrecto, ¿no? Tenemos que reconfirmar lo realmente fundamental. Nosotros somos salvos, somos hijos de Dios, somos cristianos y debemos vivir dignamente como cristianos. Por supuesto, esto no quiere decir que una persona que haya recibido la salvación cambie de manera inmediata, ¿no? Sino como has recibido la vida de Dios y el Espíritu de Dios está presente en ti, vas a ir cambiando gradualmente. Cuando las personas nacen, van creciendo cada vez más. Si vemos en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño que acaba de nacer tiene que beber la leche de la madre y tiene que ir creciendo. Después de recibir la salvación, la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, para que crezcamos en la salvación. El Señor que nos salvó nos sigue alimentando. A medida que la palabra de Dios nos proporciona la gracia y la vida más abundante que nosotros necesitamos, nuestra fe va creciendo cada vez más. Crecer significa que nuestro corazón va cambiando y que nuestra vida va llegando, ¿no?, a parecerse a la del Señor. Es decir, el carácter de Cristo se cumple en nosotros y como pueblo que vamos a entrar en el reino de los cielos.
y se produce fruto. Y esto ocurre de manera gradual. Si no hay un cambio en la vida, después de haber recibido la salvación, ¿cuál es la evidencia de que eres salvo? Cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios, ¿cómo debemos vivir nuestra vida en fe? Pueden hacerlo confiando en la gracia abundante, la verdad y el poder de Dios. Y esto solo se logra a través del Espíritu Santo. Tan pronto que se recibe la salvación, está escrito de que el Espíritu Santo está en nosotros. Algunas personas van a montañas altas y ayunan y oran y dicen que han recibido el Espíritu Santo. Eso está mal. Si hacen eso, no van a recibir el Espíritu Santo, sino que van a recibir un demonio. Cuando recibes la salvación, recibes el Espíritu Santo. Y has sido bautizado por el Espíritu Santo, y ahora, sin embargo, la plenitud del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo insiste en mi corazón y mi vida. Se llama la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, es una persona cuya fe ha crecido. Entonces, nosotros, después de recibir la salvación, hay personas que son como niños, es decir, que pertenecen aún a la carne, y también hay personas que son maduras, que son personas que viven según el Espíritu, ¿verdad? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y es un mandato absoluto recibir la llenura del Espíritu Santo. Y es eso porque no podemos vivir una vida cristiana normal a menos que estemos llenos del Espíritu Santo en nuestra vida en fe. Hay personas que piensan, la llenura del Espíritu Santo es algo que lo reciben las personas especiales. Pero esto no es así, hermanos. Es una equivocación y una confusión enorme pensar esto así. Todos los cristianos nacidos de nuevo pueden vivir una vida normal, solo cuando están llenos del Espíritu Santo. No es que sean especiales o lo haga especiales. Yo siempre lo digo de manera repetitiva, ¿no? No es algo especial. En términos del mundo, es convertirse en una persona normal, una persona común, ¿saben? Y tienes que vivir una vida en fe normal. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, los estudiantes deben estar llenos del Espíritu Santo para vivir correctamente como cristianos y estudiantes, ¿no? Y las amas de casa también tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Los padres también deben estar llenos del Espíritu Santo para poder desempeñar el papel como padres. Los niños, los hijos, también tienen que ser llenos del Espíritu Santo para que puedan servir correctamente a sus padres como niños, como hijos suyos, y que puedan vivir una vida normal dentro del hogar. Los esposos también deben estar llenos del Espíritu Santo para poder guiar bien a sus familias. Incluso aquellos que viven en el trabajo deben estar llenos del Espíritu Santo para mostrar la luz de que son cristianos a través de sus acciones. Y por supuesto, dentro de la iglesia debe estar lleno también del Espíritu Santo para poder desempeñar el papel como miembro de la iglesia, que somos el cuerpo del Señor, ¿verdad? Cuando éramos pequeños no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero a medida que su fe crece cada vez más y más, vas sabiendo lo que necesitas hacer, amas más al Señor que me salvó, ya que las otras personas que hay alrededor lo vean o no. Tienes que tener ese corazón desesperado para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Y eso es el Espíritu Santo el que te permite hacer estas cosas, el que te da la fuerza, ¿no? Recuerden esto, por favor, ¿vale? Entonces, la última vez les hablé de por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora el problema, ahora es que a pesar de que hemos recibido la salvación, el antiguo carácter, el antiguo personaje permanece. Seguimos en Romanos 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Seguimos en Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Los cristianos primero
Hay una lucha en su interior, primeramente. El corazón del Espíritu Santo y ese viejo carácter depravado e inalterado se oponen entre sí, chocan entre sí. Entonces, cuando su fe crece y está cada vez más lleno del Espíritu Santo, vence los deseos de la carne y vive de acuerdo con la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Y esto cuando se vive de acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces, para vencer los deseos del cuerpo, entonces si vemos en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sin embargo, es consistentemente que el apóstol Pablo, que dijo consistentemente el apóstol Pablo que cada día muero, golpeando su cuerpo y ponerlo hasta en obediencia, ¿verdad? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tienes que hacer eso continuamente. Tienes que ganar la batalla contra ti mismo. Y nuevamente, los cristianos deben vivir como hijos de la luz de Dios en medio de esta generación malvada, perversa y oscura que está en tinieblas, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de la luz? Así como la luna recibe y refleja la luz del sol, nosotros mismos no tenemos luz por sí solos, no tengo esa habilidad. Debemos recibir la luz del Señor con la vida que el Señor nos da y el poder del Espíritu Santo del Señor y revelarlo a este mundo. Y para hacer eso, ¿qué debemos hacer? Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Cuando este interior mío se llene de la vida del Señor, por el amor del Señor y por la gracia del Señor, entonces la luz del Señor aparecerá en este mundo, mostrando de que soy un hijo digno, que estoy viviendo dignamente como hijo de Dios, ¿no? Y yo voy a seguir hablándoles de que para poder vivir correctamente su vida en fe, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, no se puede. Al igual que el médico cura al paciente, no puede coger y tratarlo con rudeza y decirle, nah, no... vive, puedes vivir como quieras, ¿verdad? No puedes hacer eso. Tienes que volver a comprobar si ha mejorado o ha empeorado en medio del tratamiento. Durante el tratamiento tienes que seguir dándole recetas para su salud, dándole medicamentos, diciéndole cómo tiene que comer, diciéndole que tiene que hacer ejercicio, cómo debe hacer ejercicio. ¿Esa no es la responsabilidad del médico? Las personas que predican la palabra, aunque los hermanos y hermanas hayan sido salvos y que hayan sido salvos durante mucho tiempo, todas y todos tienen diferentes formas en su fe, como los corintios, que decían de haber sido salvos desde hace mucho tiempo, todavía eran niños y pertenecían a la carne, y los gálatas también se enorgullecieron y hasta juzgaron a Pablo, al igual que los corintios. Aquellos que han sido salvos durante mucho tiempo y no han crecido en la fe, empiezan a tener confianza en sí mismos, en su propia autosatisfacción, y eso lleva al orgullo, a la soberbia. No ha cambiado, pero su cabeza se ha desarrollado mucho. Eso sería algo anormal, ¿no? Tener la cabeza gigante y el cuerpo pequeñito, ¿verdad? Empieza a juzgar a las personas de que por qué haces esto así y esto haces así, y esa misma persona se piensa que está viviendo perfectamente ante el Señor. Eso es soberbia. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿no? No es necesario que sea bueno para hablar, ¿no? No tienes nada que presumir realmente. Tienes que vivir según la voluntad de Dios, ¿no?
Yo simplemente voy a la iglesia el domingo a cantar himnos, orar, aprender la palabra y hacer un par de diezmos y ya está. ¿Es eso correcto? Hay personas que no han recibido la salvación que lo hacen mucho mejor. Los gentiles también, que van al Buda, que ni siquiera vive, entregan diezmos gigantes. Y miren las construcciones de los templos, los musulmanes también, los hindúes también, todos los religiosos, en el cual no tienen la vida. Miren cómo construyen esos templos gigantes, iglesias. Realmente decir de que va a la iglesia, de que canta un par de himnos, que hace diezmos, eso realmente es lo que le complace a Dios. Todo debe hacerse en el gozo de Dios, obedeciendo en la vida interior. De lo contrario, el corazón de esa persona está lejos de Dios. Solo con su boca dice que está cerca, pero su corazón está lejos. Si vemos en San Marcos 7:6 está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto no debe ser así. Parece que están escuchando lo mismo una y otra vez, pero piénsenlo, por favor. Hoy, en Efesios 6:10, hemos leído acerca de la necesidad y la razón de ser llenos del Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta iglesia en Éfeso, esto el apóstol Pablo envió a la iglesia en Éfeso cuando estaba en la prisión romana, ¿verdad? Y leyendo de Efesios 1-6, es un contenido más extenso. No parece que Efesios 1:6 es una cosa simple, ¿verdad? Pero en ese momento no existía papel ni tinta como ahora, ¿verdad? Se hacía en medio de pérgamos, a través de piel de oveja, ¿verdad? Y cuánto cuidado se llevaba al escribir cada palabra, cada carácter, ¿no? Pero el contenido era aún más enorme. Y al final le pide como favor. Siempre hay una conclusión después de una historia, que es decir, son las palabras más importantes, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor, en la gracia y la vida de Dios y en poder del Espíritu Santo, nos fortalecemos con el poder de ese poder, ¿verdad? La persona que hay dentro de ti debe ser fuerte, es decir, el hombre interior debe ser fuerte, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hay una pelea contra sí mismo y luego fuera hay una pelea contra el diablo. Está escrito de que este mundo era del maligno, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es una batalla entre el mundo, el maligno, el diablo. Las asechanzas del diablo, los engaños del diablo. Desde el jardín del Edén, corrompió a Adán y sigue impidiendo a que no pueda recibir la salvación persistentemente hasta el final. Este Satán, que significa el que está en contra de Dios. El diablo. Y por esa razón, Dios creó el infierno eterno para ellos, ¿verdad? El diablo sabe que irá al infierno al final. En el libro de Apocalipsis está escrito: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces baja a este mundo con gran ira para prevenir, para
evitar que reciban la salvación las personas, resistirlos y obstaculizar el Evangelio. Y hacer también que las personas salvas no puedan vivir su vida en fe correctamente y que fallen en su vida en fe. Por esa razón el diablo ataca ¿a quién? A los cristianos, para que no puedan vivir conforme al Espíritu Santo, porque si viven conforme al Espíritu Santo y fervientemente pueden salvar a muchas almas, y por esa razón el diablo lo que hace es atacar a los cristianos para que hacerlos caer. Yo cuando vi El reino animal en la televisión, ustedes saben de que los depredadores atrapan a los depredadores entre sí. En África, el depredador más aterrador es el león. Y luego hay otro que lo sigue, creo que es el leopardo, y luego hay hienas. Pero son hostiles entre sí, pelean uno contra el otro. Entonces, los depredadores como que no se comen entre ellos, sino que simplemente lo matan. Pero ¿saben ustedes por qué lo matan? Porque así el nivel de adversidad se reduce, por así decir. Por ejemplo, ¿no? Cuando los leones pues tienen cachorros, ¿no? Y los padres abandonan un momento a ese cachorro, entonces ¿qué hacen las hienas? Pues van directamente a ese cachorro y lo matan. ¿Por qué? Porque si lo dejan vivir, pues va a crecer y entonces va a haber más adversidad. Entonces yo viendo estas cosas vi el diablo también. Para que las personas no puedan recibir la salvación, se pone en contra. Hace todo lo posible para que las personas cristianas no puedan crecer. Para que no puedan vivir de acuerdo a su fe, ¿no? Entonces, cuando ves estos depredadores salvajes, puedes ver que las crías, que los cachorros, deben de crecer adecuadamente mientras están protegidos bajo la manada. Y cuando ya es grande, entonces ya sabe lo que debe de hacer, ¿verdad? Si nosotros no crecemos en nuestra fe, nos vamos a convertir en comida del diablo. ¿Ustedes eso lo saben? Hasta entonces, tienes que aprender la palabra en la iglesia. Tienes que estar cerca, tienes que estar pegado a la iglesia. Nosotros sabemos de que el diablo no puede quitarnos nuestra salvación, pero puede hacernos inútiles, puede hacernos derrumbar. Si aflojamos nuestros corazones por así un momento, el diablo viene como un depredador para aprovechar. Tienen que estar atentos todo el tiempo. Entonces, para vencer a las acechanzas del diablo, para vencer al poder del diablo, nosotros debemos ser fuertes con la gracia y con el poder que el Señor nos da. Para resistir al diablo, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Con nuestras propias fuerzas no podemos ganar al diablo. ¿Cómo vamos a ganarle? Después de Dios, el que tiene poder es Satanás. ¿Y saben cuán sabio es Satanás? Ustedes saben que las serpientes tienen mucha sabiduría, ¿no? Entonces, cuando Jesús ve a sus discípulos ser prudentes como serpientes, ¿verdad? Sabios como presentes. Hay algo que aprender diablo, ¿verdad? ¡Qué sabio! ¡Cuán sabio es el diablo! Si nosotros no conocemos la sabiduría de Dios, caemos en la sabiduría del diablo. Las acechanzas del diablo, los engaños del diablo, sigamos en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para no ser engañado, necesitas saber todas las maquinaciones del diablo. Para luchar contra el enemigo, debes conocer la estrategia del enemigo. Y ahora, para hacer esto,
Significa que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para volvernos fuertes y poder resistir y vencer a las acechanzas del diablo. ¿Piensan que la vida en fe es una broma? Lo siento que lo diga así. ¿Es un hobby? ¿Es una vida religiosa? No es una vida religiosa. Es una batalla. Es una guerra contra el diablo. ¿Y van a pasárselo bien en medio de una guerra? Cuanto más entrenado eres, cuanto más armado vas, cuanto más entrenado y armado y más fuerte sea el enemigo, tienes que estar preparado. ¿Para qué? Para luchar con el poder de ganar con una determinación, ¿verdad? Y entonces en el versículo 12, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Y nuestra lucha, es verdad, es nuestra lucha. ¿Han visto lo que es la lucha libre? Las peleas, ¿no? Tienes que tener fuerza y habilidad para vencer al oponente, ¿verdad? En la traducción en inglés, lucha se refiere también a pelea. Y nuestra lucha no es contra la sangre y la carne. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son los principados y potestades de Satanás. Si ustedes saben, los organizadores de este mundo oscuro están bajo el poder de Satanás. Miren, con sus ojos. Todas las cosas que hay en este mundo son cosas que el mismo diablo ha hecho. Es obra del diablo. Y el diablo también trabaja en los que tienen poder en el mundo y los utiliza también en el poder político. Y ahora bien, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, son los espíritus malignos, espíritus malvados. Si vemos en San Mateo 6, vosotros pues oraréis así, mas líbranos del mal. Por favor, líbrame del poder de Satanás, que es el maligno. No estoy pidiendo que salve mi alma, sino que me ayude a vencer al poder de Satanás. Y para ganar necesitamos mayor gracia y poder de Dios y más la plenitud del Espíritu Santo contra huestes espirituales de maldad. Por eso en el versículo 13, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Lo vuelve a repetir, ¿verdad? Las mismas palabras que hay delante. En los días malos. El día malo significa que este mundo es una generación malvada y rebelde. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Saben? El alma está en contra del deseo del cuerpo e inversamente también, y contra el diablo que ha tomado el poder del mundo. Después de hacer todas las cosas y poder resistir las fuerzas de Satanás contra Dios y contra la verdad, tienes que pararse con confianza ante Dios y ante la gloria y tienes que actuar dignamente como hijo de Dios. Eso es una guerra continua. Entonces, para luchar contra esta fuerza satánica, nosotros somos y debemos ser como soldados que han recibido un entrenamiento especial
Cuán fuertes son los soldados que reciben un entrenamiento especial, ¿verdad? De lo contrario, no pueden vencer al diablo. Ay, perdón, y al enemigo. El enemigo también es fuerte, pero tú tienes que ser más fuerte que el enemigo. Entonces, ¿cuál es la armadura de Dios? Armado, en todo el cuerpo tienes que ir. Un armamento del cual Dios está armando a los cristianos, ¿no? ¿Cómo? Sigue saliendo, ¿verdad? En el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Lomos con la verdad, ¿verdad? Es la fuerza, es el poder de la palabra de Dios. Seguimos en Salmo 18:39. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Tienes que llevar, ¿no? La palabra de la verdad y la coraza de la justicia. ¿No? Si vemos los viejos generales en el combate, llevan una armadura, ¿verdad? Para proteger el pecho y el corazón, incluso si vienen flechas, ¿no? Puedes estar seguro usando esa armadura porque no puede atravesar. Si hoy en día que se utilizan pistolas, ¿verdad? Existen los chalecos antibalas. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia significa que nosotros somos la justicia de Dios. Y cuando nosotros estamos en medio de esta justicia, Satanás no puede traspasar nuestros corazones, esas flechas de Satanás, ¿verdad? Incluso el pecado más pequeño que no podemos tolerar. Como saben que solo una pequeña cosita puede hacer derrumbar a una cosa grande, ¿no? Los pecados pequeños no deben tolerarse, ¿no? ¿Por qué? Porque va entrando poco a poco, este pequeño empieza a entrar, este pecado empieza a entrar poco a poco, se hace más grande y entonces entra el diablo. Por eso, para que mi corazón no pueda ser traspasado, tenemos que estar firmemente con la coraza de la justicia y tenemos que estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios y predicar la palabra del Evangelio. Y también, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Cuando ven a los soldados antiguos, llevan un escudo grande, ¿verdad? Y estos escudos se hacen de madera, ¿no? Se hacen de madera, se recubren con piel, porque si lo haces con cuero, porque si lo haces con metal como pesan, entonces no puedes llevarlo eso durante mucho tiempo. Incluso puede bloquear una flecha que vuela, que viene desde el cielo. El escudo de la fe. Este es para vencer a todas las acechanzas del diablo, para poder protegernos de ellas. Tenemos que tener este escudo de la fe. Nosotros ganamos por la fe. La fe gana, la fe gana. Y esto todo lo bloquea este escudo, creyendo y confiando de que Dios está con nosotros. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Los dardos de fuego son flechas de fuego, ¿no? Cuando ves en la guerra, hacían flechas especiales que le aplicaban como aceite en la punta y le prendían fuego. Y entonces si eso tú lo disparabas, pues te podía, si te llegaba a ti, pues te podía matar. E incluso si llegaba a un castillo, puede incluso quemar ese castillo entero con solo una flecha.
Y esos son los dardos del fuego, ¿verdad? Son flechas de fuego. Todas estas cosas son las armas de Satanás. Y las armas de Satanás son enormes. Así que no puedes simplemente salir y ganar. Tienes que usar una armadura del cuerpo completo, como está escrita aquí en Efesios, ¿verdad? Y no piensen tampoco que esto solo lo puede hacer la gente especial, ¿eh? Todos nosotros estamos en guerra contra el diablo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. Nosotros tenemos que proteger nuestra cabeza a través del yelmo, porque por la gracia de Dios nosotros fuimos salvos. Necesitamos proteger nuestra cabeza también, nuestra cara, con el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora hemos aprendido defensa, ¿verdad? Y ahora nuestra arma ofensiva, ¿cuál es? La espada. La palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice que la espada es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es la espada que usa el Espíritu Santo, ¿no? El enemigo lejano puede disparar con una flecha, ¿no? Pero nosotros podemos luchar con nuestra espada, ¿no? Y el diablo no está lejos. El diablo está cerca de nosotros. Por eso tenemos que tener esta espada cerca de nosotros, porque es una pelea de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Es una arma ofensiva. Tenemos que tomar la espada del Espíritu Santo, porque en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la espada. Es decir, el poder de la palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace luchar contra contra los adversarios y ganar también. Si un general no tiene espada, pero sí tiene defensa, pero no tiene espada, entonces, ¿cómo va a ganar si no tiene una arma ofensiva, no? No debemos olvidar que estamos en continua lucha contra el diablo. Y Jesús, que es nuestro capitán Jesús, Él fue el que venció el poder de Satanás. Sí. Martín Lutero, que era un sacerdote católico, un monje católico, y después de darse cuenta de la gracia de Dios a través de la fe, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá, como está escrito en Romanos 1:16-17, y cuando recibió la salvación, luchó solo, sabiendo cuán falso y equivocado era el poder católico. En ese momento, el poder del Papa era increíble. El poder del Papa en Europa ha sido poderoso durante 1200 años. Hubo momentos en el que el poder del Papa era más grande que el del emperador. También, en medio de la historia, ¿no? Hay un emperador que dijo que fue frente al Papa y se arrodilló delante de él para que no lo matasen, ¿verdad? En ese momento era como el dios de la tierra, este papa. Y este Martín Lutero, que luche contra ese católico en ese momento, no tenía sentido, ¿no? Luchas con el capitán el diablo, pero ¿qué pasó? Ganó. Este mundo que está lleno del diablo que intenta tragarse a todos los santos, una fuerte longevidad sale dentro de mí y lucha por mí. ¿Quién es esta longevidad? Es Jesucristo. Es el Señor. Y entonces ganaré, como dice el cántico que cantó Martín Lutero. Esta guerra es una guerra que ya se ha ganado. Si vemos en 1 Samuel 17, cuando Israel y los filisteos estaban peleando, David estaba pastoreando sus ovejas, y su padre lo llamó y lo envió para que fuera a sus hermanos para llevarle comida, ropas, para ver cómo están, ¿no? En un lado, cuando llegó David, en un lado estaban los filisteos y en otro lado estaban los israelitas, ¿no?
Y apareció una persona que era como un monstruo, ¿verdad? Que este era Goliat, ¿no? Diciendo, mandarme a alguien con que pueda pelear conmigo. Si puede y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis, ¿no? Eso es lo que dijo Goliat, y el pueblo de Israel estaba temblando. Goliat era como un monstruo, porque tenía de altura 6 codos y un palmo, y nadie se atrevía a salir a pelear contra Goliat. Y cuando David lo vio, se estalló su ira, ¿verdad? ¿No? Y entonces David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? ¿No? Y su hermano, ¿verdad? Que oyendo decir esto dijo, yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto, verdad? Pero David diciendo, ¿van a dejar en serio a este tío, a este tipo así? Y Goliat, que era un tipo monstruoso, que tenía incluso un escudero, ¿verdad? Pero David, lleno de valor, ¿no? Fue a un arroyo, cogió 5 piedras lisas. Con una servía, pero ¿por qué se llevó 5? Goliat eran 5 hermanos, y todos eran gigantes, como monstruos. Y cogió 5, ¿por qué? Porque con solo uno a cada uno, pues con eso terminaba. De todos modos, Goliat, ¿no? Viendo a David, diciendo, ¿no? Oye tú, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Eh? Es que parece que no tenéis a una persona digna de pelear contra mí. ¿Eh? Y luego le dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, ¿no? Y entonces David lanzó a través de su honda esa piedra que se clavó en la frente. No importa cuán gigante sea Goliat, ¿qué vas a hacer si tienes una piedra clavada en la frente? Entonces se cayó, ¿no? Y corriendo directamente cogió la espada de Goliat y le decapitó, ¿verdad? ¿Y ustedes saben que ese día Israel tuvo una gran victoria? Cuando yo asistí a la escuela de teología en Tegu, esto en el pasado, esto fue antes de ser salvo, durante un retiro de verano que hubo, los maestros de la escuela de la iglesia presbiteriana se reunían y en el retiro de verano, y en ese momento, había un concurso de cuentos, ¿no? Entonces yo hablé de Goliat y David. Y había mucha gente, pero yo fui el segundo. Originalmente yo creo que quedé en primer lugar, pero creo que el que puntuó se habrá equivocado. Fue algo realmente divertido. ¿Pero esto es un cuento? No, esto es algo real. Saben que Dios se convirtió en el rey de Israel y formó un reino unificado. Y David era el modelo de Jesús, como dice en la Biblia. Así como la victoria de David se convirtió en la victoria de Israel, Goliat se refiere al diablo. Jesús rompió la cabeza del diablo. La victoria de Jesús se convirtió en nuestra victoria. Si vemos en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas tribulaciones tienen los cristianos aquí en este mundo? Pero el Señor que venció al mundo está con nosotros. La victoria del Señor es nuestra victoria. No hay nada que temer, pero confiad
y yo he vencido al mundo. No importa cuán fuerte sea Satanás, el Señor es más fuerte, y el Señor está con nosotros y lucha por nosotros. Si vemos en Josué 23, Dios dijo: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Cuando el pueblo de Israel fue a pelear contra las 7 tribus de Canaán, los de Canaán eran muy fuertes y eran de mucho número, pero el Señor les dijo que no temáis. ¿Por qué? Porque un varón de vosotros perseguirá a 1000. Es decir, uno de ustedes, matará a 1000. Porque Dios está luchando con vosotros. Y Josué salió y luchó confiando en ese poder de Dios. Ganó y ganaron. Y este Josué era un modelo de Jesús también. Josué en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Es el mismo nombre. Por eso, nosotros participamos en esa batalla triunfante, que es el triunfo del Señor. Y mientras los israelitas salieron de Egipto y se fueron a la tierra de Canaán, hubieron muchas guerras en medio. Una guerra contra Amalek. Por eso, al contar la población de Israel, ¿no?, se cuenta, ¿no?, a través de un varón con más de 20 años. Un varón que puede ir a la guerra, ¿no? Había 600.000 hombres mayores de 20 años que pueden ir a la guerra y luchar. Los israelitas no cuentan a las mujeres ni a los niños. Si miras estas palabras, y entonces dicen: están ignorando a las mujeres, pero esto no significa así. En la era del Nuevo Testamento, las hermanas salvas no aparece hijas de Dios, ¿no? ¿Verdad? Todos son hijos de Dios. Nosotros, cuando recibimos el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios, ¿no?, nos convertimos en hijos de Dios. Pero no hay espíritu de hija, ¿verdad? La palabra hijo significa herederos. Después de ser salvos, ¿no?, salvas, las hermanas también son hijos de Dios, no hijas. Y además, en la fe, en la vida en fe, no es como una mujer, sino un hombre. Porque está escrito en 1 Corintios 16, a las hermanas, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Las mujeres son débiles, ¿verdad? Pero en la fe tienen que portarse varonilmente, fuertemente. Por eso no hay nada que temer, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, porque así las hermanas también pueden ganar. Incluso las personas con poca fe no pueden ir a la guerra. Incluso una persona débil como una mujer no puede salir a la guerra. Y los cristianos que están en constante guerra contra el diablo. Por lo que debes tener más de 20 años, ¿no?, para salir a la guerra y luchar, como en los antiguos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y así es como tienes que hacer para ganar, porque un varón tiene que ser más de 20 años, ¿no? Nuestra fe debe ser entrenada como soldado de Dios y convertirnos todos en un ejército fuerte. Entonces, cuando los israelitas fueron a la tierra de Canaán para pelear contra las 7 tribus de los cananeos, en Josué 1:7, ¿no?, solamente esfuérzate y sé valiente. Mira, lo dice 2 veces, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque si no, ¿cómo vas a vencer a esas 7 tribus de Canaán? ¿Y cómo vas a conquistar la tierra de Canaán? Cuando salieron de Egipto, el 100% fue sacado gracias por el poder de Dios. Pero cuando van a entrar a la tierra de Canaán, tienen que luchar, tienen que ganar, tienen que luchar y quitar la tierra. Porque no es gratis. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto?
es una vida llena del Espíritu Santo. Tienes que estar vivo. Tienes que tienes que vivir lleno del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo es ir a la tierra de Canaán, conquistar a los 7 cananeos y tomar la posesión de la tierra. Si no gana, no puede quedarse con la tierra. Así que Josué también es modelo de Jesús, ¿verdad? Y los israelitas que conquistaron la tierra de Canaán de la misma manera que Josué tomó la iniciativa, fueron el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Nuestro Jesús toma la iniciativa y lucha por nosotros. No hay nada que temer. Confiamos en el poder de Dios. No importa cuán fuerte sea el mundo, no importa cuán fuerte trabaje el diablo. ¿Pueden ganar acaso a Dios esto? No pueden. Aunque los israelitas fueron completamente destruidos por el pecado, cuando Dios restauró a Israel, todos los poderes árabes se unieron para luchar contra Israel y no pudieron ganar. ¿No lo han visto ustedes con sus propios ojos? Esto ha ocurrido en nuestro tiempo. Dios lucha por nosotros también. Pero en el campo de la batalla, un campo de batalla no es un lugar cómodo. Cuán difícil es estar allí, ¿verdad? Mis programas de televisión, cuando yo veo la tele, mi programa favorito es El Reino Animal y el segundo son las películas de guerra. Me parecen muy divertidas. Enfrentándose ante el enemigo, luchando ferozmente, y la gente que ha sido entrenada especialmente lucha y gana hasta el final. Sufriendo todo tipo de cosas, preparados para morir, estos soldados, explotando las bases con misiles de los enemigos, lo que sea. Y si tiene éxito en su misión, ¿no? Para que hay también guerreros que se sacrifican, diciendo, por mi país, por la libertad, ¿no? Nosotros, los cristianos, debemos de ser valientes. Porque en medio de una batalla hay muchas dificultades y hay muchos sacrificios. Puedes incluso perder la vida en el campo de la batalla. ¿Cómo puede alguien que odia las dificultades y tiene miedo de morir salir al campo de batalla y luchar? ¿Cómo puede? ¿Ustedes saben cuántos soldados coreanos murieron en la guerra de Corea? ¿Cuántos guerreros y soldados coreanos se sacrificaron por la paz, por la libertad del país, por la gente? Hay un cántico que dice de estos que cantaban esos guerreros, ¿no? Si este cuerpo muere y el país vive, será como el rocío. Esto es lo que cantaban los soldados. Veamos un momento Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aquí, después de recibir la luz, ¿qué significa esto? Cuando recibiste la salvación, recibiste la luz del Señor, pasaste de muerte a vida, de tinieblas a luz, de poder de Satanás a Dios, y después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ahora, tan pronto que recibe la salvación, comienza la lucha, y en la gran lucha de las dificultades, ¿por qué? ¿Por qué dice? En gran combate de padecimientos. Porque hay muchas dificultades, ¿verdad? Tienes que incluso sacrificarte, incluso morir. Pero traed a la memoria los días pasados.
¿Mm? Si vemos en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Si vemos en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él nos salvó, el Señor nos salvó para la gloria suya. Y es porque Cristo, es por Cristo que nos ha dado la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Después de recibir la salvación, para que podamos vivir por la gloria de Dios y para Cristo, por esa razón el Señor nos salvó. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Solo recibes la salvación y estás feliz? No, tienes que también recibir el sufrimiento. Porque ese es el propósito del Señor de que nos salvó. Considerando el sufrimiento que el Señor ha sufrido para salvarnos, nosotros no estamos ni siquiera sufriendo de una milésima, de una milésima, por así decir, parte de lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Pero odian eso también? El Señor nos dice a nosotros, yo morí por ti, sufrí así por ti, por favor sufre por mí, un poco aunque sea, y no quieren. Entonces el Señor lo lamentará muchísimo. Porque sostuviste gran combate de padecimientos, ¿verdad? El libro de Filipenses es un mensaje del apóstol Pablo envió a Filipos mientras predicaba el Evangelio y finalmente fue a Roma y permaneció en prisión durante 2 años, ¿no? Lo que habéis visto en mí, ¿verdad? Si vemos el apóstol Pablo, fue arrestado mientras predicaba en Filipos y fue encarcelado. Lo agolparon el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, lo echaron en la cárcel. Pero gracias a ellos se predicó el Evangelio en Filipos y comenzó la iglesia en Filipos. Lo que habéis visto en mí, es decir, habéis visto ese sufrimiento que yo he recibido. Y ahora yo estoy preso en Roma. Y mientras Epafrodito viajaba entre el apóstol Pablo y Filipos, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa todo esto? ¿No? Esas dificultades. No solo el apóstol Pablo participó, sino que todos fueron partícipes, aunque no fuesen golpeados, aunque no padecieron tanto sufrimiento como el que sufrió el apóstol Pablo, pero ellos compadecieron con él. Por eso en Filipenses 4:14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los santos de Filipenses participaron en la tribulación que Pablo sufrió, orando, compartiendo sus corazones. Seguían enviando todas las necesidades que Pablo necesitaba cuando estaba encarcelado en Roma, predicando el Evangelio. Ustedes saben que ahora que estamos predicando el Evangelio en 78 países en todo el mundo y que muchos misioneros están predicando el Evangelio en lugares un poco más peligrosos, arriesgando sus vidas. ¿Participamos en ese sufrimiento si solo oramos? No. También enviamos los gastos de misión, donamos, ¿no? Mucho apoyo en la iglesia que patrocina generosamente. Enviando todo para los gastos de la misión. Eso es participar en medio de la tribulación. El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Recibir la recompensa de profeta es una persona que participa en esa obra de profeta. Y entonces serás glorificado. ¿Por qué? Porque recibirás recompensa de profeta, ¿verdad? Y no hay ninguna equivocación a esto.
Y ahora, de todos modos, seguimos también en 1 Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe para enfrentar al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? Para luchar contra el diablo vienen sufrimientos, viene tribulación, porque es una lucha terrible. Tienes que sufrir. Y la persona representante que peleó esta pelea, ¿quién fue? Pablo. Desde el momento en el que recibió Pablo la salvación, antes de ser salvo, perseguía a las personas que creían en el nombre de Jesús, y cuando apedrearon a Esteban hasta la muerte, él votó de que se llevase a cabo. Escuchó que en Damasco habían cristianos reuniéndose, entonces fue para allá, ¿a qué? A atraparlos. ¿Y entonces qué pasó allí en Damasco? ¿No? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y con solo eso Pablo se arrodilló, se postró ante Dios, ¿verdad? Y Dios salvó a Saulo, que estaba en contra de él. La palabra Saulo es como es, viene de la tribu de Benjamín, por el rey Saúl. No sabemos cuán soberbio era Saulo, ¿verdad? Pero después de recibir la salvación, cambió su nombre a Pablo. Pablo significa pequeño, es decir, completamente bajado, ¿no? ¿Y qué pasó en Damasco? Los judíos ahora trataban de matar a Pablo, ¿no? Y entonces, en una canasta, ¿no? Se escapó. Y a partir de entonces los judíos continuaron siguiendo a Pablo para matarlo, y finalmente no fue llevado a Roma y predicando el evangelio en Roma fue decapitado. Desde el día en el que recibió la salvación hasta la predicación en Roma, vivió una vida continua de sufrimiento y de tribulación. Si vemos en 2 Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Jesús peleó la batalla de la tribulación en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Y una vez que murió, dijo: consumado es. Jesús tiene el poder de enviar a los ángeles del cielo para que maten a todos los que querían atraparlo. Y cuando Pedro le cortó la oreja a un sumo sacerdote sacando la espada, le dijo Jesús: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Qué pensó Pedro en ese momento? ¿Que era el jefe de seguridad de Jesús? ¿Que era su oficial o algo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Acaso piensas que no puedo orar yo a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No? Cuando vinieron seguramente los soldados romanos a atrapar a Jesús, estaban ya los ángeles preparados para bajar, pero Jesús dijo: no bajen. ¿Por qué? Porque ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Y cómo se hará la obra de Dios que nos salva? ¿Cómo se realizaría eso? Pero cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: consumado es. El diablo crucificó a Jesús y dijo: hemos ganado. ¿Pero quién ganó realmente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, el Señor le partió la cabeza con el calcañar a la serpiente. ¿Quién ganó? ¿Falló Jesús en la muerte en la cruz? ¡No! Fue su gran victoria, consumado es.
la promesa de la salvación que Dios preparó desde antes de la creación del mundo, a través de muchos profetas, a los israelitas, en la era del Antiguo Testamento. Todo eso se cumplió en la cruz, cuando el apóstol Pablo dijo que todos los caminos del mundo conducen a Roma. El Señor sabe que el Evangelio será entregado a todo el mundo tan pronto que el Evangelio sea entregado a Roma. Entonces el Señor, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y ahora Pablo, mientras predicaba en Roma, murió durante 2 años. En esos 2 años de Roma es una versión en miniatura de esa historia de 2000 años del Evangelio que se extiende por todo el mundo. Pienso así, ¿no? Una guerra contra el diablo que predica el... Y entonces cuando se predica el Evangelio, he peleado la buena batalla, ¿no? Como está escrito en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tienes que ser fiel hasta la muerte. ¿Tienen miedo de morir? ¿Por qué tienen miedo a morir? Jesús dijo en la cruz, consumado es, y al tercer día Jesús resucitó y ascendió al cielo y entró en la gloria de Dios. Después de esta breve y leve tribulación vendrá la vida eterna y la gloria. Entonces, ¿de qué tienen miedo? ¿Cuál es la prueba de que somos salvos, que tenemos la vida y que tenemos la eterna esperanza? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿No es eso la evidencia de que hay una esperanza? Nosotros que somos salvos, de que está la esperanza eterna. Los cristianos que solo tratan de sentirse cómodos en su vida en fe y cuando viene algún tipo de tribulación o sufrimiento dicen, ¿esto qué es? ¿No? ¿Por qué tengo que morir así? ¿Es injusto morir? Una persona inocente murió sufriendo con todo tipo de vergüenzas en la cruz, todo tipo de sufrimiento para salvar a un pecador como yo. ¿Es injusto que yo viva para el Señor y sufra? Es un honor. El Señor nos espera con la corona de la gloria, con la corona de la justicia. Jesús terminó todo en la cruz, y antes de que Pablo muriera por ser decapitado, seguramente habrá pensado, ya ha llegado el día, porque cuánto quería Pablo estar delante del Señor, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿no? Cuando yo veo esto me da mucha envidia. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese corazón? Aunque no incluso ser como Pablo, pero no deben de parecerse de intentar vivir así. ¿Por qué se asustan? La tribulación es muy, muy buena. Y ahora el Señor nos habla de nuevo. Sed fuertes y sed valientes. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo te enfrentarás a la tribulación. Es una guerra. Y para ganar esto, no se puede con sus propias fuerzas. Solo por la gracia del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y solo así nuestro hombre interior se fortalece, y entonces podremos salir con valentía y luchar contra Satanás sin temer. Al igual que David no temió ni una pizca de Goliat porque sabía que Dios estaba con él. Vamos a buscar por último Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12.
versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, vencieron a Satanás. Varios hermanos, los santos del Señor que se fueron antes, los hermanos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nuestra mayor arma para luchar, ¿qué es? Es la sangre de Jesús, la palabra. La palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién gana? Los que menosprecian sus vidas hasta la muerte. El apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio de que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como está escrito en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Señor que dio su vida para salvarnos, para salvar a los pecadores como nosotros, y que no escatimó nada para entregar a su Hijo, para salvar a nuestra insignificante vida. Realmente Él salvó nuestra alma, porque esta carne es algo que va a desaparecer, ¿no? Por lo que es algo genial morir valientemente. No vivan cobardemente y muera cobardemente. Nosotros, al igual que el apóstol Pablo dijo, nosotros tenemos que decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y entonces, cuando el Señor nos ponga la corona de justicia, ¡cuán glorioso sería esto! El Señor nos dijo a nosotros que no tengamos miedo, que no temamos. El Señor nos dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que tomar la determinación y con coraje tenemos que luchar contra el diablo, y entonces ganaremos. No importa lo difícil que sea, nunca podemos echarnos para atrás. No importa las dificultades y las tribulaciones a las que nos enfrentemos, porque la victoria es nuestra. Tenemos que seguir avanzando hacia adelante, porque el Señor está con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, Señor, nosotros que fuimos salvos a través de tu gracia, justo antes de que venga tu eterno juicio y castigo sobre este mundo, Señor, tú nos salvaste y nos has dado la eterna esperanza para poder vivir en ti. Señor, todo esto te lo agradecemos. Según la palabra de sed llenos del Espíritu, nosotros estamos aprendiendo varias cosas, Señor, por lo que para que podamos vencer a los deseos de la carne y que podamos vivir dignamente aquí en este mundo como hijos tuyos, y para poder ganar contra las potestades de este mundo que es el diablo. Nosotros solos con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Señor, pero solo a través de tu gracia, del poder del Espíritu Santo, Señor, te pedimos de que nos perfecciones, de que nos llenes, para que podamos ganar a los deseos de la carne, que podamos ganar a las potestades malvadas de este mundo, y para poder devolver esa gran gloria, Señor, que tú nos diste a nosotros, hacia ti, para que cuando estemos delante de ti, no padezcamos vergüenza ante ti, Señor, sino como hijos tuyos, como siervos fieles, Señor. Te pedimos de que nos guíes, los hermanos y hermanas. Te pedimos de que los sustentes a cada uno de ellos con tu poder, para que en cualquier situación que venga, o dificultad o tribulación, puedan confiar más en ti, que puedan vivir dignamente como hijos tuyos, Señor, para que podamos
vencer la buena batalla. Señor, te pedimos de que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.